Vamos a hablar del tema energético. Es un tema sin duda alguna complicado, pero que toca todos los bolsillos. Y si hay alguien con quien ya hemos conversado y que nos la hace más fácil es justamente con César Gutiérrez, que es un experto en el tema y además ha sido director de Petroperú. Un gusto tenerlo otra vez en el programa. Bien, muchas gracias por la invitación. A ver, hay varios temas con relación al tema energético. Yo quería preguntarle algo. El otro día conversé con el responsable de ver el tema del oleoducto. Y él me dijo dos cosas que a mí me dejaron sorprendido, sobre todo por después de las renuncias que han habido, ¿no es cierto? Una de ellas era, ya hemos hecho un chequeo del oleoducto en gran parte, 800 kilómetros, hemos hecho un chequeo permanente. Solamente hay 80 arreglos pequeños, cosas pequeñas que hay que hacer. Yo le dije, pero el oleoducto no se supone que es antiguo, 40 años, que hay que hacer modificaciones grandes. No. Son 80 cosas, 80 arreglos pequeños que hay que hacer. Todavía nos falta chequear un tramo, pero en la gran mayoría te aseguro que no hay mayor problema. ¿Es así? ¿Así estamos con el oleoducto? Ese es el discurso que se ha manejado estos 5 años, ¿no? Pero casi bíblico, ¿no? Por sus hechos los conoceréis. Y el tema es que del 2010 a la fecha han ocurrido aproximadamente 15 eventos relacionados con derrames. Entonces yo creo que esa forma de minimizar la antigüedad, la obsolescencia, el deterioro con el tiempo, me pareció poco responsable. O sea, son demasiados eventos relacionados con derrames como para decir que todo está bien. Ahora, lo más complicado va a ser para el gobierno que viene, que designe un nuevo presidente de Petro, si se va a arriesgar bajo la palabra de los que vienen diciendo de que ya todo está arreglado y falta una cuestión mínima. Creo que nadie se arriesgaría, porque las deudas acumuladas por penalidades al momento, según información oficial, ya llegan a los 1.000 millones de soles. ¿1.000 millones? De soles. Entonces, eso involucra a penalidades impuestas por los Sinarmin y por la UEFA. Entonces, ¿A Petro? Para Petroperú. Eso estamos hablando de la cifra que ayer se mencionaba en el diario Gestión, de 1.000 millones de soles, y que simplemente una recopilación de todo el listado de las penalidades de Sinarmin y de las impuestas por UEFA. Hay dos temas. Se estila en el sector de operación de hidrocarburos por los privados de judicializarla y nunca se pagan. Espero que esto no sea así. El Estado tiene que respetar. La forma más fácil de librarse, ¿no? Claro, entonces el Estado tiene que respetar al Estado. Entonces, yo creo muy alegremente se han minimizado los efectos que podría tener la obsolescencia del oleoducto, y lo que corresponde es, creo, para estar tranquilos, convocar una entidad independiente, reconocido prestigio internacional de evaluación integral, y diga, oye, ¿cuál es la verdadera situación? ¿Qué es lo que hay que hacer y cuánto cuesta? Y luego de eso tomar una decisión de qué hacer con el oleoducto. Mientras tanto, sería poco responsable operar el oleoducto en estas condiciones. Entonces sí tenemos que ser realistas y ver que tenemos un oleoducto antiguo, que hay que hacer cosas sustanciales. Claro, y estamos pues en una zona completamente muy agresiva. Hay ductos enterrados a cerca de 2 metros de profundidad en zona completamente amazónica. Entonces, por supuesto que el efecto de la naturaleza y el tiempo tienen que afectar. Y eso necesitamos que alguien con mucho más imparcialidad, mucho más cabeza fría nos diga exactamente qué está pasando. Porque estamos hablando de 800 kilómetros, ya sea que lo contemos desde el inicio de Andoas hasta Bayobar, o del otro extremo, que lo contemos desde San José de Saramuro hasta Bayobar. En ambos casos existen 800 kilómetros y no es fácil evaluar eso. O sea, necesitamos un ente independiente, reconocido prestigio, cabeza fría, y que nos diga cuáles son las vulnerabilidades, cómo las corrijo y cuánto cuesta. Y luego eso decidir. ¿Qué piensan, César Gutiérrez, de esas versiones que dicen, no, lo que se quiere es golpear a entidades como Petro para al final decir que vaya todo el privado? No, o sea, primero que la probabilidad de privado, independiente de quién haya salido electo, y creo con Cuchis que peor aún, la probabilidad de privatizar no existe. O sea, socialmente eso no es vendible, aunque podría tener racionalidad económica hacerlo. Socialmente y políticamente eso no es posible hacerlo. Y segundo, que me parece también poco responsable decir que ante hechos concretos, que son los derrames sabidos, decir, oye, esto ha sido una voluntad profesa para que ocurra así, ¿no? O sea, el presidente saliente de Petro, yo no creo que tuviera la voluntad profesa de quedar mal, ¿no? Y ha quedado muy mal. Entonces, son cosas que están ocurriendo en la realidad, y esas cosas hay que corregirlas. ¿Es verdad que podría ser un negocio si es que el Perú en algún momento decidiera que aquellos grifos, por ejemplo, que tienen el nombre de Petroperú, pero que no son de Petroperú,
realmente le pertenecieran al Estado, es decir, el Estado, si tuviera la posibilidad de convertirse en competencia en este sentido, ¿sería favorable para el país, aparte que tendría que hacerse una modificación a la Constitución? Bueno, o sea, primero que los grifos que ya están identificados con... Petro tiene solamente un grifo de su propiedad. Y queden Iquitos, que ahora quisiera hablar de Iquitos, porque hay un problema con el sistema eléctrico allá. Ese es el tema central del que vamos a hablar ahorita. Y digamos... Y ese grifo es propiedad de Petro, fue una incautación del Estado al narcotraficante Tijero. Y eso se lo asignaron a Petro Perú, que está en una zona muy céntrica, una cuadra de la Plaza de Armas. El resto son grifos identificados. La idea de tener estaciones de servicio es de tener locales donde se expende el combustible, en el cual yo garantice mantener la marca, que yo garantice un precio apropiado y que garantice a las refinerías tener un lugar donde expender y tener un mercado cautivo. Eso se cumple con los grifos identificados. Tal vez de repente hay que mejorar, de poder uniformizar la infraestructura, y lo puede hacer el privado con apoyo de Petro, no necesitamos comprarlos. Y de esa manera ejerce una verdadera competencia. Hoy día los grifos de Petro en provincias son la mayoría, son los que marcan el precio del mercado y son los más baratos. Pero no son de Petro. O sea, digamos, los grifos identificados como Petro ya con su política de precios marcan el precio del mercado. En Lima, y es donde menos se siente, el problema es que Petro tiene muy pocos grifos en Lima, o sea, identificados como Petro Perú. Y eso ha sido porque los que tenía se vendieron, y porque cuando vino la gran corriente de nuevos grifos, que lo empezó Shell en el Perú, y luego Texaco, y ahora hay otras cadenas, ya Petro no participaba en el mercado. Entonces, para un grifo lo más importante es la ubicación. Entonces ya no hay ubicaciones importantes, grifos identificados con Petro, a pesar de que hay algunos muy simbólicos. Por ejemplo, el grifo que más vende en el Perú son los que están en la Panamericana Sur, pasando con Chan, que se llama el grifo Kio. Ese grifo que más vende en el Perú, que es un grifo identificado con Petro Perú. En la zona de San Isidro y Miraflores hay muy pocos, y en los distritos también hay muy pocos. Entonces, de repente ser más agresivo, identificar estaciones de servicio independientes con la marca Petro, con la cual me aseguro establecer una política de precios con ellos. ¿Tienen una obligatoriedad en temas de precio con el Estado? ¿O llevar el nombre? Normalmente cuando se identifica un grifo tiene la obligatoriedad de comprar, pero podríamos también de repente tener una política de precio con las estaciones afiliadas, de decir, oye, mira, si yo marco un precio de lista de tal orden, pues tú deberías tener un precio de lista de esto más un plus. Eso se podría hacer con los grifos afiliados. Y es un agente del mercado. Pero hoy día Petro no es el que marca el precio, pues, o sea, no es el que marca el precio a favor, sino el que marca el precio en contra. O sea, Petro Perú, a través de las refinerías que tiene y en las plantas de abastecimiento, su precio es 15% más caro que el precio de importación, incluido margen comercial. O sea, están marcando el precio no hacia la baja, sino al alza. Y que si de momento la refinería sale ese precio alto, los grifos tendrán un precio alto, los grifos identificados con Petro. Entonces, ¿y eso por qué lo hace? Por la necesidad de caja para poder pagar la deuda de esta cosa de Talara, que nos decían que valía 2.700 y vale 4.600 millones. Sí, leí un artículo suyo, ¿no? Y que recogía información oficial de Petro, que no era una especulación mía, porque sería muy fácil decir, estoy especulando, creo que va a valer así. No, el precio base, es decir, el precio actual, según Petro, entre lo ejecutado y por lo que se puede ejecutar y lo convertimos en dólares, sale 4.600 millones de dólares. Eso sale. Cuesta casi un poco menos que el tren subterráneo. Y encima, que está o sea, la construcción del gasoducto sur cuesta 4.500, ¿eh? La construcción. Esto cuesta ya más que el gasoducto sur. Y encima, la etapa constructiva serán 4 años. Y acá hay una gran vulnerabilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque Petro Perú recauda soles en sus ventas, pero está endeudado en dólares, en euros y en yenes. Entonces la volatilidad de esas monedas van a afectar, por supuesto, los pagos, y si estamos adversos a esa volatilidad, ese precio va a subir más aún. Sí. Entonces, y de hecho, no se puede hacer nada ahí ya, ¿no? Bueno, o sea, hay demasiados compromisos, pero lo que sí... o sea, pero PPK ya no puede hacer mucho ahí. Pero lo que sí tiene que hacer es mirar todo lo anterior y decir, oye, aquí hay responsabilidades, perfecto, me las heredo y vamos a señalar a dónde están las responsabilidades y los sobreprecios. Pero a Kuczynski lo que le compete, esos 4.600 autorizar la ejecución de 73% de ese monto. O sea, se ha heredado 27% con un conjunto de decisiones bastante atadas, pero la ejecución de lo que sigue, 73% del total, le corresponde a Kuczynski.
Y entonces tiene que ser una decisión muy firme. Pero los compromisos están tomados. Los compromisos están tomados. No escuché que uno puede decir, no, yo no. Pero, no por ejemplo, una de las cosas que más me llama la atención con la información propia de Petro, que el costo financiero es cerca del 12% del total de la inversión. O sea, eso es como si estuviera tomando un crédito vehicular. O sea, casi crédito de consumo, 12% de impacto financiero. O sea, claro, 12%. O sea, normalmente las empresas internacionales en el Perú, y eso es información casi pública, su endeudamiento es del orden del 5%. Estamos más del doble. Exacto, por supuesto. O sea, es casi como te digo, el crédito vehicular está 9, el crédito hipotecario está 12, como si fuera un crédito hipotecario de persona natural. Entonces, ese tema merita que si Kuczynski se supone que tiene gente conocedora de finanzas, y bueno, ¿y cómo sale esto? Y Contraloría también, ¿no? Claro, que Contralor que ahora ha empezado a salir a provincias. Ajá. Bueno, primero que se quede un poco en Lima, mirar el tema de Petro, que es importante, y en provincias que tiene el tema de los suministros temporales de energía, que ya han ocurrido cosas raras, digamos, en la zona de Ayacucho, y ahora ocurren cosas raras, más raras todavía en Iquitos, con alto impacto. Pues estamos hablando de contratos no pequeños, ¿eh? Hablamos de contratos de 58, 59 millones de soles al año. Tremendo, ¿sabes? Efectivamente, porque el suministro de electricidad en Loreto se está cubriendo con contratos de servicios por terceros, lo que está elevando los costos una barbaridad. Explíqueme un poco esto. Bueno, en Iquitos la demanda ha ido creciendo. Ha crecido un poco el sector comercial, un poco el sector industrial, el domiciliario. Pero la oferta, es decir, lo que puede ofrecer Electrooriente, que es la empresa estatal, no ha crecido. ¿Por qué? Porque lo que decía el congresista Tejada, el MEF lo ha maniatado, no lo ha dejado invertir. Entonces, ha habido una carencia, y la carencia es casi del 25% de lo necesario para hacer la cobertura a los clientes. Entonces, eso tiene que contratarlo a terceros. Entonces, acá en el Perú hay como 4 o 5 empresas internacionales que brindan servicios temporales de corto plazo, y arman una planta muy rápidamente, y en competencia. Entonces, para poder contratar esas empresas, el Ministerio emite una resolución ministerial con opinión favorable a los Sinermin. ¿Por qué hace eso? Porque ese suministro temporal cuesta 4 veces lo normal. Y entonces el sobreprecio de 1 a 4, que son 3, lo pagamos todos. O sea, lo que ocurre en Quito lo pagamos en Lima. Así es, lo pagamos en Lima, en Arequipa, en todos sitios, con un sobreprecio. Entonces el Ministerio dice primero, señores de Sinermin, ¿es necesario esta contratación? ¿Es verdad que se necesita tal cantidad de energía? Y el Sinermin dice, sí, doy fe que falta oferta, tiene que contratar. Y entonces luego lo que dice, siendo eso verdad, el Ministerio dice, autorícese a la empresa a contratar. Pero eso no significa que yo me voy a poner de acuerdo con mi amigo y lo contrato por 58 millones de soles en 10 meses. Lo que hago es, ya que me ha autorizado a contratar porque necesito y el Estado ha dado fe que necesito, lo que tengo que hacer es un proceso de competencia, porque hay 5 o 6 actores en el mercado que los cuales pueden competir y este precio tirarlo abajo lo máximo posible. Tenemos mucha competencia y eso no se está haciendo. Vamos a entrar a detalles de ese tema. Don César Gutiérrez le pidió que nos acompañe en el siguiente bloque unos minutos. Hay que entrar a detalle de lo que está pasando con ese tema, porque lo estamos pagando todos los peruanos en nuestros recibos. Y necesitamos explicaciones al respecto. Además, se suponía que el Perú exportaba energía. O sea, en la gran suma sobra. Pero en cosas puntuales faltan. En las cosas estratégicas falta. Eso que hay que apuntar. 12:02. Vamos al corte rápidamente, himno nacional. Regresamos con don César Gutiérrez, experto en temas energéticos, para que nos explique bien por qué estamos los peruanos pagando más por nuestro servicio. Corte, regresamos. Continuamos, señores, en el programa. Son las 12 del mediodía con 8 minutos. Presten atención a lo que nos va a decir don César Gutiérrez, de verdad. Presten atención porque tenemos que empezar a ponernos las pilas y hacer reclamos a quienes salen y a quienes vienen, para que pongan ojo a lo que está pasando, porque cuando nosotros hablamos de Loreto, o cuando hablamos de nuestra zona selva, electricidad, lo que está pasando, el incremento de precios, también está, y además un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven ahí, estamos hablando de que ese problema lo estamos absorbiendo todos estamos pagando por un tema de energía que no estamos consumiendo, por ejemplo, en la costa, ¿no es cierto? O sea, en Lima estamos pagando por una energía que no se consume en Lima, para que tengamos claro el tema. Así es que prestemos atención a lo que nos va a decir ahora don César Gutiérrez. Yo me he quedado asombrado realmente. Estábamos hablando de los costos, ¿no es cierto? Y de que estos costos están elevadísimos en comparación al mercado. Yo le decía, antes de irnos al corte, el Perú se supone que exporta energía. O sea, tenemos cualquier cantidad de energía como para que nos sobre. O sea, tenemos la cantidad suficiente para exportar, pero hacemos una cantidad mínima con Ecuador. Ya, ¿y por qué tenemos que, la pregunta lógica sería, ¿por qué tenemos que darle a Ecuador y no podemos dar a esta parte de nuestro país? Claro, el gran problema es que toda la sobreoferta, llamemos así,
está concentrada casi en la costa, y en la costa, inclusive en la costa central. Entonces hay zonas, por ejemplo, de Ayacucho, Pucallpa, que está en el sistema interconectado de Ayacucho, también está, donde por la carencia de línea de transmisión ese excedente no puede llegar a la zona. Entonces, al ser un extremo del consumo y no hay cables por lo cual llegue ese excedente, tienes que contratar localmente generación ahí. Y eso es un sobreprecio. ¿Cómo así? La generación de todo el mercado, la que está en el sistema interconectado, la que no tiene congestión de líneas, vale como $50 megavatio hora. Dólares megavatio hora la unidad, un número es 50. Pero en estas zonas aisladas donde no llega, solo en combustible, sin contar a la empresa, ya cuesta 250. Y si contamos la empresa, fácilmente pasa a los 350. Lo que cuesta en Lima, de 50 a 350 y 300 de diferencia por unidad de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Esos 300 que hay que darle, pues no hay otra forma de llevar ahí máquinas a diésel porque las líneas no son suficientes, o el sistema está aislado, como Iquitos, que está aislado del sistema interconectado. Ese diferencial se prorratea entre todos los consumidores a nivel nacional. O sea, en tu factura, en tu recibo que te llega a tu domicilio, ya tienes ese diferencial puesto ahí. Estamos pagando Iquitos. Estamos pagando Iquitos, estamos pagando Pucallpa, estamos pagando Ayacucho, estamos pagando Puerto Maldonado, donde las cuales hay carencias, o porque no existen líneas como el caso de Iquitos, o porque el sistema interconectado está congestionado en las líneas y no llega a su lugar. ¿Por qué no existen líneas, don César Gutiérrez? Porque o sea, primero, las líneas se licitan oportunamente. Aquí se busca un concesionario, ven con tu plata, tú construyes la línea. Y te pago una vez que está construida, te lo pago vía servicio. El Estado no pone plata y eso me parece bien. El gran problema es que los lugares donde pasa, yo necesito consulta previa, necesito impactos ambientales y hay oposición de la población. Y también necesito servidumbre, es decir, pagarle por aquel que le utilizo parte del terreno por donde paso. Los tres se han convertido casi en una cosa imposible. Entonces las horas programadas regularmente, porque me judicializan la servidumbre, porque no me permiten el impacto ambiental, porque la consulta previa no la paso, sencillamente no puedo construir. Y al no poder construir oportunamente, no llego con la línea y la ampliación que necesito. ¿Y la empresa que ganó la licitación? O sea, termina en arbitraje con el Estado. Sacándonos plata. Claro, y bueno, y ellos también pierden plata, porque ellos no le pagan nada hasta que termine la línea, y como no termina la línea, no pueden cobrar. Entonces, lo único ¿Desde cuándo estamos así con ese tema? Esto viene en los últimos 5 o 6 años, que ha habido un crecimiento explosivo del consumo y también, por lo tanto, de la necesidad de líneas. Entonces, las complejidades del impacto ambiental en la consulta previa se ha agravado estos últimos 5 años. Doctor Alarcón, ojo, para que dé una chequeada a ese tema, ojalá que podamos conversar la próxima semana. ¿Qué ha pasado? Porque si yo sé que hay, para hacer una licitación, y que me diga don César Gutiérrez, que es el experto, primero tengo que saber qué licito. Tengo que saber, si voy a hacer una ruta, tengo que saber cuál es la ruta, ¿no es cierto?, que voy a licitar. Y tengo que saber qué hay en esa ruta que voy a licitar. Y ahí el gran problema es que el Estado te dice, ya, tú te cargo. Y yo creo que no debe ser así. No tiene sentido, pues. Eso es un cambio de política. Que decía, ¿sabes qué? El Estado debería darte con el impacto ambiental de la consulta previa aprobada y de ahí hazlo. Y lo que me gasté como Estado en hacer eso, te lo cobro a aquel que gane. Claro. Si no, ahorita no está funcionando. Y en el caso de Iquitos, por ejemplo, que está aislado de todo el sistema, se licitó hace 2 años una línea que va de Moyobamba a Iquitos. Son 600 kilómetros en plena Amazonía. Todas las complejidades han llevado que ya prácticamente hay parálisis del contratista. Y mientras tanto, Iquitos seguirá siendo un sistema aislado, donde hoy día tenemos contratos de cerca de $300, 350 dólares megavatio hora, versus 50 Lima, el diferencial lo pagamos todos. Pero lo grave de eso es que esos precios, esos servicios que son caros, localizados y son caros por el combustible, hoy día hay 5 o 6 empresas internacionales en el Perú compitiendo. Y esa competencia ha hecho que de un año a otro los precios se caigan 15 a 20%. Entonces, en el caso de Iquitos, que hoy día, vía resolución ministerial publicada el domingo, le ha dicho, te autorizo a contratar casi el 25% de tu cobertura de demanda. Eso es lo que significa es compítelo. Claro. Y lo que están haciendo es no competirlo. Escuchen amigos de Iquitos, escuchen bien lo que voy a explicar. Bajo el pretexto que no tengo tiempo, que continúe el que existe. Pero y ese el que existe no tiene sentido, pues, don César Gutiérrez. Porque no se hace la cara. Y porque hay salidas, inclusive, de esta premura de tiempo. ¿Qué se podría hacer ante esta premura
premura de tiempo, que dirían, bueno, me voy a demorar 2 semanas en un proceso y 4 semanas, digamos, en que ingrese el operador a actuar, que serían 6 semanas. Y el contrato se vence el 31 de julio. Primero que empecé tarde, lo cual ya el Contralor debiera ver, porque empecé tarde. ¿Por qué no previó? Por supuesto, la comunicación del Ministerio salió el 18 de mayo. O sea, el Ministerio tiene que pedirle opinión a Sinarmín y creo que con celeridad han salido el 3 de julio, lo cual me parece que el Estado corrió ahí, pero tarde pues. Pero en segundo lugar oye, si yo tengo esta premura y no llego a mayo, yo sé que los operadores en 4 semanas lo hacen y en 2 semanas hacen un proceso de competencia en 6, al comprador actual le pido una extensión de 1 mes y llego tranquilamente y no le extiendo 1 año, ¿no? Que es lo que están haciendo. ¿En manos de quién está hacer eso? De los funcionarios de Electrooriente, que son funcionarios designados por el FONAFE con, digamos, aprobación del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas, que se ha tomado el esfuerzo conjuntamente con Sinarmín de formular una resolución ministerial, está siendo usado, porque en base a eso, que está bien que lo hayan hecho, la resolución ministerial, sencillamente lo que están haciendo es alargar un contrato a alguien existente que ha sido penalizado por incumplimiento ya en todo estos años. Entonces, ¿cómo puede hacer eso? Y eso corresponde al Contralor General de la República, a la Ministra de Energía y Minas, y corresponde al mismo FONAFE que tiene sus directores en Electrooriente. Si las cosas son como nos dice César Gutiérrez, que yo no tengo por qué dudarlo, mínimo hay ineptitud en esos funcionarios. Mínimo. Y eso es público, lo que estoy diciendo es público. O sea, la resolución se publicó el domingo, y se suponía que esta semana hacía un proceso de competencia mutis completo. Y sabemos que el contrato vence el 31 de julio, y ya sabemos cuál es la receta: alargue del contrato el existente. Salvo que Electrooriente se rectifique y ganó, disculpe, voy a hacer un proceso la otra semana y le prorrogaré 1 mes el existente y luego entrarán los nuevos, el que gane. Lo que estamos pidiendo es que compitan. Si hay un par de llamadas, por favor, entramos con las llamadas del público al 251-9422 y al 467-4499. Podemos entrar con llamadas del público para que opine. Yo la verdad me estoy quedando asombrado, yo no les aseguro, no conocía este tema, pero el decir no vamos a competir con los precios porque no tenemos tiempo. ¿Que acaso ayer se dieron cuenta del tema? Ayer se dieron cuenta de que tenían que hacer un proceso para competir en precios, para que todos los peruanos no tengamos que pagar un precio elevadísimo, cuando en otras partes del país se están disminuyendo los precios, acá pagamos precios súper elevados. ¿Se dieron cuenta ayer? Es una barbaridad eso, ahí debería alguien dar la cara, ¿verdad? Hola, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, amigos periodistas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? Carlos Felipe de Chincha. A ver, de Chincha, vamos, Carlos, lo escuchamos. Sí, como usted dice, mi amigo, es realmente indignante lo que escucho. Y mire, y en mi persona me pasa a mí lo mismo, mire usted. Yo acá con tu gas le tengo que pagar 30 soles con 50 centavos fuera de mi consumo. Y todo eso por 8 años. Dígame, ¿dónde está el gas barato? ¿Dónde está el ahorro? A mí el recibo viene todos los meses, por lo menos mínimo 48 soles. Ya a mi vecino le viene 60, 70, pues, y no, pues, señor, y el gas peruano. Y el PPK no dice nada, pero que prometió que iba a renegociar los contratos. Ok. Y no se escucha padre todavía. Muy bien, le agradezco su comunicación telefónica desde Chincha. Vamos a continuar con una llamada más. Tenemos otra comunicación del público. Entramos en unos instantes. ¿Y quién tendría, don César Gutiérrez, que decir en estos momentos que salen todas estas cosas a la luz y se ve lo que está pasando? Oye, un ratito, hermano, bájame los precios, fíjate el negocio, haz que compitan, que vengan las otras empresas. Yo creo aquí le corresponde a la ministra, que por supuesto, dado que la resolución ministerial se publicó el domingo y ella piensa que debe estar fluyendo perfectamente, no debe estar ni informada. Pero yo creo que ella, han pasado 4 días desde la resolución ministerial. Y creo que todo el mundo suponía que esto era un proceso de competencia, pero mutis completo. Yo creo que la ministra debe llamar al presidente directorio de Electrooriente y decirle, oiga, eso no puede usted prorrogarlo a una empresa que está reiterativamente penalizada, que nada le impide competir en un nuevo proceso, y yo no estoy pidiendo que no compita, pero compítalo pues, cuando los precios de mercado se han bajado. Yo estimo que este descenso de precio de mercado, en este contrato, por lo menos se ahorraría unos 3 a 4 millones de soles.
que creo que la empresa lo necesita a gritos Electrooriente. Entonces, no entiendo, y yo creo que la ministra debe estar alertada de esto, y el contralor, que estaba en Puno, debería irse quitos a mirar este tipo de cosas. ¿Por qué el retraso en avisar? ¿Por qué ahora no competir cuando hay soluciones? Hay un dato ahí, contralor Alarcón, usted que está haciendo las cosas previas, hay un dato importante, mire el importante ahorro que podrían tener, y además que todos los peruanos dejemos de pagar una barbaridad por el simple hecho de que no quieran entrar a una competencia de precios. Y supone que estamos libre mercado y competencia. Para que tenga una idea del público, perdóneme, César Gutiérrez, ¿qué pasa cuando no hay competencia? Si yo sé que soy único, hermanito, te cobro, pues, ¿no? O sea, te cobro, ¿no? Te cobro lo que quiero. Te cobro 350, de repente te cobro 360, pues soy único, pues. Me lo van a volver a dar. Cuando hay competencia, yo me veo en la obligación de bajarte el precio para ganarle a los competidores. Te bajo a 300, 250, te bajo lo que puedo. Pero si no quieren abrir competencia aquí, le van a poner otra vez el precio que les da la gana. Mira, para que tengas una idea, cuando empezaron este tipo de servicios, porque había problemas y había que ponerlo, había una empresa que se llama APR, es una empresa internacional, se sintió único, y la unidad, o sea, el megavatio, lo vendió a $35,000. Cuando empezó competencia, el precio de 35 bajó a 20. Imagínense, tremenda diferencia. Y hoy día el contrato actual costó 25 y el mercado está a 20. ¿Por qué no hacer que se compita y de repente en la puja llegue a menos de 20? Porque las empresas están interesadas y no es que haya muchos clientes para esto. Y hay 5 proveedores, todos internacionales y todos con capacidad. Vamos con una llamada más, César Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, para opinar sobre el tema que está... Lo escuchamos, señor, adelante, por favor, lo estamos escuchando. Sí, de esta manera yo conozco sobre el asunto que está hablando el señor Gutiérrez. Y bueno, o sea, en el concurso previo que se ha dado a APR Energy, que se dio el año pasado, se compitió con 7 empresas. Tuvo APR Energy, PR Energy, hay otras. Hable un poquito más fuerte, por favor, que estamos escuchándolo lejos. Sí, o sea, el contrato actual de generación adicional que se tiene en Iquitos es producto de un concurso. Ya. Entonces, se ha hecho un concurso con 7 empresas internacionales y se ha adjudicado, ¿no? Ya. Entonces... usted me está hablando del concurso anterior. Claro, el concurso anterior, entonces... Ahí entró bien, pues es lo que nos dice César Gutiérrez. Ahí todo estuvo perfecto. Claro. El tema es el de ahora. El de ahora, o sea, puede darse, digamos, como dice el señor Gutiérrez, a través de un concurso o directamente cotizar, ¿no? Pero, en cierta manera, en el concurso anterior se ha bajado bastante los precios y se han obtenido equipos nuevos, ¿no? Eso fue gracias al concurso anterior. Lo que se quiere ahora es que exista otra vez una discusión de precios entre empresas internacionales para bajar esos costos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Hable un poquito fuerte, por favor. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? De San Miguel. Adelante, lo escuchamos, de San Miguel. Dígame, quisiera que me diga, ¿por qué hay el del norte y el del sur? Y nosotros no tenemos que estar pagando de más. Si yo sé que en Cusco y en Iquitos no hay luz, ¿por qué le tenemos que dar a Ecuador ni venderle a Chile? Primero es el Perú, señores. Eso nos explicó hace un instante César Gutiérrez, pero ahí está la pregunta, si es que vamos a pedir que nos la conteste. Sí, digamos, el norte y el sur son distribuidores, o sea, ellos compran energía a un tercero, pasan por la línea de transmisión de un tercero y ellos solamente cobran por su red que está en el distrito y cobran. El principal peso ahorita en las tarifas es los cargos de terceros, como esto acá que se llama suministro de emergencia, las energías renovables, el suministro de emergencias, el gasoducto sur, todo eso va sumando en la tarifa y todo eso nos lo van pasando en la cuenta, que no son cuentas propiamente tarifarias. Entonces, eso está pesando hoy día cerca del 13% del total de una factura. Entonces, lo que se busca es esas cosas terceras que nos las cargan, vía competencia se minimice ese costo. Y esa es la idea. Pero yo veo en las empresas de provincia que son estatales y distribuidores estatales, no solo es el caso Electrooriente, ha ocurrido también en Distriluz, ha ocurrido en Electrucayali. O sea, hay casi una vocación de que con la empresa que estoy operando, con esa empresa me quedo.
y no están mirando de que si hago un proceso de competencia oportunamente, puedo tener mejores precios porque los precios van bajando. Lo que decía el señor que llamó hace un momento, el concurso el año pasado fue unos precios que bajaron significativamente, hoy día han bajado más todavía. Entonces, promovamos otro proceso en el cual los precios bajen más. Similar al que ocurrió. Por supuesto, nadie tiene objeciones al concurso del año pasado. Podemos tener objeciones con la calidad del servicio que se da en el tiempo y que la empresa los ha penalizado. Pero, digamos, veamos ahora que sencillamente se pueda poner un proceso de competencia. Y hay un dato importante sobre las penalizaciones. Las penalizaciones tienen un tope, y ese tope es el 10% del contrato. El contrato existente se ha excedido el tope, y cuando ha ocurrido eso, lo que correspondería es declarar la nulidad del contrato existente y ejecutar la carta de fianza, cosa que no se ha hecho tampoco. ¿Y eso quién tiene que supervisarlo? Electrooriente. Electrooriente. Entonces, esas cosas están ocurriendo, situaciones que no tienen explicación. Corresponde al Contralor, corresponde a la ministra de Energía y Minas llamar a su presidente y decir, oye, ¿qué pasa acá? Ustedes no ejecutan las fianzas, ustedes no promueven proceso de competencia, ya nos vamos, pero el Contralor ya viene. Y esto le va a caer a todos, porque van a ir hasta el ministerio. Súper interesante el tema. Porque existe la resolución ministerial, le van a cargar a los que no tienen la culpa. Hay que resolver ese tema sin ninguna duda. César Gutiérrez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha ayudado mucho en este tema. Muchas gracias. De verdad. Ya pues, amigo Contralor, vamos, doctor Alarcón, yo sé que usted está ahorita súper activo. Hay un tema clave que tiene que ver con energía aquí. Ojalá que podamos conversar la próxima semana sobre estos temas. Vamos a cambiar de tema, son las 12 del mediodía con 25 minutos.